Si uno hace una política educativa equivocada, las consecuencias las va a pagar allá a largo plazo, dentro de 15, 17 años. Y si la acierta también, y ese es el problema que tenemos que enfrentar con la educación en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, evidentemente, cuando cierran el Consejo, el ministro sigue haciendo más o menos lo mismo que hacía el Consejo. Y parecía que no pasaba nada. Entonces, de alguna manera, como sociedad, dejamos de mirar ahí. El ministro hace lo mismo, anda bien. Pero no andaba bien, porque en realidad lo único que hacía era replicar lo mismo que se hacía, pero mientras la sociedad siguió avanzando en diferentes direcciones, la educación no la acompañó. Y entonces empezó a armar una brecha entre la sociedad y la educación. Pero lo peor es que la educación perdió contacto con la matriz de origen, que es la propia sociedad. Y entonces se empiezan a producir cada vez más y más efectos no deseados de esta desconexión, que podemos analizarlo en detalle, que no viene al caso porque teníamos que hablar un montón de cada una de las consecuencias, cómo incidió en la década del 60 la aparición de la televisión, cómo alteró el mundo del niño, entrar en contacto con el mundo del adulto, cómo la escuela no acompañó esa realidad y tantas otras cosas, pero no viene al caso. Yo me quiero concentrar más en algunos aspectos centrales del proyecto. En este análisis de ir viendo cómo esta desconexión entre sociedad y educación generaba conflictos, encontramos unos testimonios que realmente nos encantaron, por decirlo de alguna manera, por lo explícitos y por cómo ponen arriba de la mesa la relación entre una educación que no funciona y la violencia. Uno de estos, que les voy a contar, hay muchos, pero este fue el primero que vimos, entonces lo repetimos siempre, es de un joven que vivía una vida de delito, incluso antes de los 16 años, y que entraba y salía de la cárcel hasta que finalmente, a los 16 años, participa de un secuestro y queda definitivamente en la cárcel por varios años. Este joven tiene, después de estar varios años, tiene la suerte en la cárcel, entre comillas, digo la suerte, pero bueno, que había un maestro de carpintería que le insistía sobre la necesidad de aprender a leer, de empezar a leer algunos libros. Y luego de haber seguido la consigna de este maestro y haber pasado 6 o 7 años en prisión, él se anima a hacer algunas reflexiones que creo que nosotros tenemos que tener presente. La primera reflexión que él hace es el problema de ustedes, hace como una pequeña importante diferenciación entre como que quienes viven en la villa son una cosa y el resto de la sociedad es otra. Pero él dice, el problema de ustedes es que ustedes creen que nosotros tenemos los mismos sueños que ustedes, que tenemos el mismo paradigma que ustedes, que queremos tener un trabajo, queremos tener una casa. Dice, no, dice. Yo le voy a decir, él dice taxativamente, yo me crié en una cultura donde el héroe era el que había matado a un policía o había robado un blindado, no San Martín o Belgrano. Y yo le decía a mi mamá que mi sueño era participar de una toma de rehenes en un banco. No era ser astronauta, ingeniero, médico. Era participar de una toma de rehenes en un banco. Y avanza más. Entonces dice, cuando ustedes diseñan las políticas sociales, dice, cuando nos arriman un subsidio, cuando nos arriman la posibilidad de una beca, incluso hasta si tenemos la suerte de que nos llegan a regalar una casa, dice, él lo decía en sus palabras, eso para nosotros es una gilada, dice, porque no estamos en condiciones de valorar esas cosas. Esas cosas ustedes las hacen como para nosotros, pero pensando en lo que ustedes quieren. Y ahí a mí me cayó la ficha, porque es cierto, uno que viene de clase media humilde, que el sueño de la familia es que el nene pueda estudiar, que el nene se pueda recibir y que a partir de allí contenga un trabajo y con ese trabajo pueda tener una vida digna. Ese sueño era nuestro. Ese sueño, uno si lo hubiera podido hacer realidad, si alguien hubiera arrimado una beca, si alguien nos hubiera ayudado a tener una casa, lo hubiéramos valorado enormemente, pero como muy bien dice este chico, nosotros no estamos capacitados por no haber pasado por la escuela para comprender esto. Pero sigue después
Y esto para mí es lo importante. Dice, pero ahora que yo leí, que estudié, que entiendo cómo funciona la realidad, yo también quiero dejar de robar, quiero dejar de drogarme, quiero tener un trabajo, quiero tener una familia. Fíjense ustedes cómo pone arriba de la mesa algo que Sarmiento decía hace ya más de 200 años. Señores, hagamos escuela, porque si no, no nos van a alcanzar las comisarías. Y de eso se trata lo que hoy ocurre. Cuando queremos resolver el problema de la inseguridad sobre la base de la represión. No importa qué cantidad de policía tengamos. No importa cuántas armas o chalecos tengan. Vamos a bajar la fiebre, sí, posiblemente se frene un poco el delito. Pero no vamos a resolver estructuralmente el delito porque esa persona que delinque, en su inmensa mayoría, es una persona que porque no pasó por el sistema educativo, no piensa igual que nosotros. No tiene miedo, razona diferente. No hay ninguna posibilidad de que tengamos una sociedad más segura, más armónica, si no es a partir también de una fuerte transformación del sistema educativo. Y entonces vamos arribando al centro de la idea. Si evidentemente a nosotros nos fue bien cuando la educación estaba en manos de la sociedad, y a nosotros nos empieza a ir progresivamente cada vez más mal en la medida en que la sociedad y la educación estén separadas, lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar un fuerte pacto social educativo para que la sociedad empiece a participar y se haga cargo de la educación, pero no en un sentido teórico, sino en un sentido práctico, concreto, donde a través de la creación del organismo que nosotros proponemos o cualquier otro que tenga características similares, porque en esto estamos dispuestos a discutir hasta el hartazgo, la sociedad pueda diseñar una política educativa a largo plazo. Porque no existe ninguna posibilidad de que un proyecto educativo tenga éxito si no es a 15, 17, 20 años. Y los periodos gubernamentales son de 4 años. ¿Cómo dice? Un proyecto lo cambiamos en el siguiente. No. Alejemos la educación de la política. Pongamos la educación en manos de la sociedad, que planifique a 15, 20 años y que ese plan se lleve adelante, no importa quién esté en el gobierno, porque entonces sí, de esa manera vamos a garantizar que dentro de 17 o 20 años estemos viviendo en una sociedad distinta. Por eso nosotros decimos, y el lema de este encuentro es, un proyecto de educación de calidad para todos, o sea, una educación en manos de la sociedad que piensa su propio futuro. No es un proyecto de educación, es un proyecto de sociedad, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Sé que muchos de ustedes van a pensar, y esto es difícil, es complicado, hay mucho interés, hace muchos años que la gente no participa. Es cierto, nosotros somos absolutamente conscientes que es sumamente difícil, pero estamos convencidos que es indispensable que lo pongamos en marcha. Y si es indispensable, queridos amigos, tiene que ser posible. Gracias. Una de las primeras discusiones que se dio en ese cabildo de 1605 fue si había o no había que traer un maestro a México. Fíjense que esta es la sociedad en su conjunto, poderosos y pobres, discutían cómo querían que fuera el futuro de sus hijos. Y ese germen embrionario, esa primera dendrita, fue el que posibilitó que progresivamente la educación argentina fuera creciendo con este concepto, una educación en manos de la sociedad, para la sociedad.